Fui yo. Fui yo quien, en el silencio helado de la sacristía, le escupió al rostro a la figura de la Virgen Dolorosa. Fui yo quien, con una rabia que me quemaba las entrañas y me secaba la garganta, la arranqué de su nicho de madera y la arrojé con todas mis fuerzas contra el suelo de piedra. Y fui yo quien sintió una retorcida y sádica satisfacción al ver cómo su rostro de porcelana, ese rostro que tantas veces había contemplado con devoción, se partía en dos, dejando una grieta irreparable que era el reflejo exacto de mi propia alma rota. Yo, Elena, la catequista de 58 años que había enseñado a generaciones enteras de niños a amar a la Madre de Dios, fui quien profanó su altar en la oscuridad, en el más absoluto y vergonzoso de los secretos. Para que entendáis la magnitud de mi caída, tenéis que saber quién era yo antes. Mi nombre es Elena. Nací y crecí en este mismo pueblo, un lugar donde las campanas de la iglesia no solo marcan las horas, sino el ritmo de la vida misma. Desde que tengo uso de razón, mi mundo giraba en torno a la parroquia de San Sebastián. Mi madre me llevaba de la mano a misa cada domingo, y el olor a incienso y a cera vieja se convirtió en el perfume de mi infancia. Crecí viendo a mi abuela desgranar las cuentas del rosario cada tarde, susurrando avemarías como si fueran el aliento de su vida. La fe no era una opción en mi familia. Era el aire que respirábamos, el cimiento sobre el que se construía todo. Y yo abracé esa fe con una fuerza y una convicción que sorprendían a todos. Era una mujer de carácter firme, de ideas claras. Para mí, solo había un camino, una verdad, y la defendía con un orgullo que, ahora lo veo, rozaba la arrogancia. Me convertí en catequista a los 20 años. Durante casi 4 décadas, dediqué mis sábados a preparar a los niños para su primera comunión. Les hablaba del amor incondicional de Dios, de la ternura de la Virgen María. Les enseñaba las oraciones, les contaba las parábolas y sentía que cumplía con mi propósito en la vida. Era un pilar en mi comunidad. La gente me buscaba para pedir consejo, para organizar las fiestas patronales, para dirigir el rezo del rosario en mayo. Yo era Elena, la mujer de fe inquebrantable. O eso creía todo el mundo. Eso creía yo misma. Mi vida era ordenada, predecible y segura. Estaba anclada en mis rutinas, en mi servicio a la iglesia, en el amor inmenso que sentía por mi único hijo, David. Él era la luz de mi vida, el milagro que Dios me había concedido. Pero entonces, el cielo se desplomó sobre mí. Una llamada de teléfono a media tarde, una voz impersonal al otro lado de la línea, y mi mundo, ese mundo tan sólido que había construido, se hizo añicos. Un accidente de tráfico. David se había ido para siempre. El dolor fue algo físico, una garra helada que se me clavó en el pecho y que ya nunca me soltaría. Y con el dolor llegó la rabia. Una rabia sorda, corrosiva, dirigida directamente al cielo que me había fallado de la forma más cruel. ¿De qué habían servido tantas oraciones? ¿Tantos rosarios? ¿Tantas misas? Era una estafa, un engaño. Dios me había abandonado. Y su madre, esa figura a la que tanto había rezado pidiendo protección para mi hijo, no era más que una estatua de yeso, sorda y muda. Mi transformación fue brutal. Dejé la catequesis, dejé de ir a misa. Cuando el padre Miguel, el párroco, venía a visitarme, yo le cerraba la puerta en la cara. Mi hermana, que pertenece a los cursillos de cristiandad, intentaba consolarme, hablarme de la esperanza cristiana. Un día, en medio de una discusión, le grité con un desprecio que todavía hoy me avergüenza. «Deja de hablarme de tus ídolos de yeso. No son más que muñecos para gente débil como tú». Vi el dolor en sus ojos, pero no me importó.
Mi propio dolor era tan grande que no dejaba espacio para nada más. Y esa rabia necesitaba un objetivo, un lugar donde explotar. Y lo encontré una noche de tormenta. No podía dormir. Las imágenes del accidente de David se repetían en mi cabeza una y otra vez. Me levanté, me vestí en la oscuridad y salí a la calle. Caminé bajo la lluvia, sin rumbo, hasta que mis pies me llevaron a la iglesia de San Sebastián. La puerta lateral, la que da a la sacristía, a veces se quedaba abierta. Aquella noche lo estaba. Entré. El silencio era total, solo roto por el sonido de la lluvia contra las vidrieras. Y allí, en su pequeño nicho iluminado por una vela votiva que alguien había dejado encendida, estaba ella, la Virgen Dolorosa. La misma imagen que había llevado en procesión tantas Semanas Santas. Su rostro inclinado, sus manos juntas, una expresión de serena tristeza. Pero yo no vi tristeza. Vi burla, vi indiferencia. Y todo el veneno que llevaba dentro se concentró en un solo punto. Me acerqué a ella, temblando de furia. Y entonces lo hice. La escupí. Vi mi saliva resbalar por su mejilla de porcelana. Y no fue suficiente. Necesitaba destruirla, hacerla pedazos como mi vida se había hecho pedazos. La agarré, forcejeé con ella, hasta que cedió, y la lancé al suelo. El estruendo del impacto resonó en la iglesia vacía como un trueno. Y en ese instante de silencio que siguió, vi su rostro partido en dos y sentí por un segundo un alivio monstruoso. Pero fue solo un segundo. Después, solo quedó un vacío inmenso y el peso aplastante de lo que acababa de hacer. Ese fue solo el principio de mi descenso a la más profunda oscuridad. Un camino que nunca imaginé que recorrería. Si esta primera parte de mi historia te ha conmovido o ha despertado algo en ti, te pido de corazón que apoyes este canal. Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cómo termina este viaje. Y por favor, me encantaría sentir tu cercanía en estos momentos. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad o país estás escuchando mi testimonio. Prometo leeros a todos y cada uno de vosotros. Salí de la iglesia como una ladrona, arrastrándome en la noche que me había servido de cómplice. La lluvia torrencial no conseguía limpiar la suciedad que sentía pegada a mi piel, a mi alma. Cada gota fría que me golpeaba la cara era como una acusación. El estruendo de la porcelana rota todavía resonaba en mis oídos. Un eco que me perseguiría mucho más allá de las paredes de piedra del templo. Al llegar a casa, cerré la puerta y me apoyé en ella, sin aliento, como si hubiera corrido durante kilómetros. Pero no había alivio. El silencio de mi hogar, antes un refugio, ahora era opresivo, denso. Era el mismo silencio de la sacristía, un silencio que ya no era paz, sino ausencia. Ausencia de David. Y ahora también, ausencia de Dios. Creí que destrozar aquella imagen me liberaría de la rabia, que sería como un grito final que vaciaría mis pulmones de veneno. Me equivoqué. Solo había abierto una nueva puerta a un infierno mucho más personal y solitario. Los días que siguieron se fundieron en una neblina gris de apatía y desesperación. Dejé de contestar al teléfono. Si alguien llamaba a la puerta, me escondía en la parte de atrás de la casa hasta que se marchaba. La comida se pudría en el frigorífico. El polvo se acumulaba sobre los muebles, sobre las fotografías de David, cubriendo su sonrisa con un velo de abandono. Mi casa, que siempre había olido a limpio y a bizcocho recién hecho, empezó a oler a cerrado, a tristeza estancada. Y en esa soledad autoimpuesta, mi mente se convirtió en mi peor verdugo. Las noches eran lo peor. Cuando el agotamiento por fin me vencía, caía en pesadillas recurrentes y terriblemente vívidas. Soñaba que estaba de nuevo en la iglesia, en la penumbra,
Pero esta vez, la Virgen Dolorosa estaba de pie frente a mí, entera, intacta. Me miraba, y en su rostro no había condena, sino una tristeza tan profunda, tan infinita, que me partía el alma. Y entonces, lentamente, la grieta aparecía en su mejilla, la misma que yo había provocado. Se extendía como una telaraña, y de ella no brotaba sangre, sino mis propias lágrimas, las que yo ya no era capaz de derramar. Me despertaba con el corazón martilleándome en el pecho, empapada en un sudor frío, y con la sensación de que su mirada rota me seguía observando desde la oscuridad de mi propio dormitorio. Empecé a sentir que no estaba sola en la casa, pero no de una forma reconfortante. Era una presencia, una opresión en el aire que me hacía volver la cabeza constantemente. El crujido de la madera del suelo no era el de una casa vieja, sino el de pasos que no eran los míos. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, observándome con una malevolencia silenciosa. A veces oía susurros, fragmentos de frases que no llegaba a entender, pero que sonaban como acusaciones. ¿Era mi culpa volviéndome loca? ¿Una alucinación fruto del insomnio y la mala alimentación? Probablemente. Pero para mí, en ese momento, era real. Era la manifestación física de mi sacrilegio. El mal que yo había desatado ahora vivía conmigo, entre las paredes de mi casa. Hubo momentos de lucidez, instantes en los que la vieja Helena, la mujer de fe, intentaba salir a la superficie. Mis labios intentaban formar las palabras de un Ave María, las mismas que había recitado miles de veces desde niña, pero se convertían en ceniza en mi boca. No había consuelo, solo un eco vacío en el abismo que se había abierto en mi interior. Dios se había callado para siempre, y yo misma había destrozado a la única intercesora que conocía. Estaba completamente sola, a la deriva en un océano de dolor y culpa. El punto de quiebre llegó una tarde de martes. No sé por qué recuerdo el día con tanta claridad. El sol se colaba a través de las persianas a medio bajar, dibujando rayas de luz sobre el polvo del salón. Mis ojos se posaron en la última fotografía que le hice a David. Estaba en la playa, el verano anterior a su muerte, sonriendo, con el pelo alborotado por el viento y los ojos llenos de esa vida que le fue arrebatada. Cogí el portarretratos entre mis manos temblorosas y lo apreté contra mi pecho. Y entonces, todo se rompió. El dique que contenía mi dolor reventó en un sollozo desgarrador que salió desde lo más profundo de mis entrañas. No era un llanto de tristeza, era un aullido de pura desesperación, de un animal herido de muerte. Caí de rodillas al suelo, abrazada a la foto de mi hijo, y grité. Grité contra el techo, contra el cielo, contra el silencio. ¿Por qué él? Llévame a mí, devuélvemelo. ¿No te bastó con todo lo que te di? ¿No fueron suficientes mis oraciones, mi vida entera? Mi voz se quebró, convertida en un gemido ronco. Y en ese instante, en el suelo de mi salón, rodeada por el desorden y la penumbra, toqué fondo. No había orgullo, no había rabia. Solo un vacío infinito y la certeza aterradora de que mi vida ya no tenía ningún sentido. Estaba rota, igual que la estatua que había destruido, y no veía ninguna posibilidad, ninguna esperanza de poder pegar jamás los pedazos. Recordar esto es volver a sentir el frío de ese abismo. Es difícil, pero es necesario para que entendáis la magnitud de lo que vino después. Si mi historia te está llegando, si sigues aquí conmigo en esta oscuridad, te agradecería enormemente que le dieras a me gusta y que activaras la campanita, porque lo que viene a continuación es la prueba de que la luz puede nacer en el lugar más inesperado. Y allí, en el suelo de mi salón,
rota en 1000 pedazos como la imagen que había profanado, me quedé sin fuerzas. El grito me había vaciado por completo, dejando solo un eco de dolor en el silencio. Ya no había lágrimas, ni rabia, ni siquiera pensamientos. Solo un vacío helado, la certeza absoluta de mi propia aniquilación. Estaba convencida de que ese era mi final, que me consumiría allí mismo, en la penumbra de mi propia casa, convertida en un mausoleo para mi hijo y para mi fe perdida. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, quizás una hora. El tiempo había perdido todo su significado. Y entonces, en medio de esa nada, algo cambió. No fue un sonido, ni un movimiento. Fue una alteración en la calidad del aire, en la densidad de la oscuridad. Levanté la vista, con los ojos hinchados y la mirada perdida. Y lo vi. En el rincón más alejado de la habitación, donde la sombra era más profunda, comenzó a nacer una luz. No era una luz eléctrica, ni el reflejo de un coche pasando por la calle. Era algo orgánico, vivo. Una pequeña esfera de luz azulada, suave, del color del cielo justo después del atardecer. Al principio pensé que era mi mente, agotada, jugándome una última y cruel pasada. Cerré los ojos con fuerza, deseando que desapareciera. Pero al abrirlos de nuevo, la luz seguía allí. Y no solo eso, estaba creciendo. Se expandía lentamente, sin prisa, llenando el rincón con una tibieza que parecía empujar hacia atrás el frío de mi desesperación. No era una luz que cegara, sino una que invitaba a mirar. Y dentro de esa luz, una forma comenzó a dibujarse. Mi corazón, que creía muerto, empezó a latir con una fuerza desbocada. Era la figura de una mujer. No podía distinguir sus rasgos con claridad. Estaban velados por el resplandor, pero su silueta era inconfundible. Estaba de pie, serena, con las manos juntas a la altura del pecho. Y me estaba mirando. Sentí una oleada de pánico y vergüenza. Era ella. La misma a la que había insultado, escupido, destrozado. Venía a juzgarme, a castigarme por mi sacrilegio. Quise apartar la mirada, esconderme, pero no pude. Estaba paralizada, clavada en el suelo por el poder de su presencia. Y mientras la miraba, aterrada, esperando la condena que tan justamente merecía, ella levantó una mano y la extendió hacia mí. No era un gesto amenazante, era una invitación. Y entonces, su rostro se hizo un poco más nítido, y lo que vi me rompió por dentro de una forma completamente nueva. No había juicio en sus ojos, ni una sombra de reproche. Solo una compasión tan vasta, tan inmensa, que parecía abarcar todo mi dolor, toda mi miseria, toda mi rabia y mi blasfemia, y decirme sin palabras: «Lo sé, hija mía, lo sé todo, y aún así te amo». En esa mirada estaba el perdón por mi acto atroz. Estaba la comprensión por mi dolor de madre. Estaba el amor incondicional que yo había predicado durante 40 años y que, en mi soberbia, creía haber entendido. Y al comprenderlo me sentí la criatura más indigna y miserable de la tierra. La vergüenza me quemó como fuego. Empecé a sollozar de nuevo, pero esta vez no eran los aullidos secos de la desesperación. Eran las lágrimas amargas y liberadoras del arrepentimiento. «No soy digna», susurré al suelo. «No merezco esto». A pesar de mi indignidad, su mano seguía extendida. Y yo, arrastrándome por el suelo como un gusano, avancé hacia ella. No sé qué me impulsó. Quizás un último vestigio de la fe de mi infancia. Una memoria celular que sabía que en esa luz estaba la única salvación posible. Con la mano temblorosa, extendí mis dedos y rocé apenas el borde de aquel resplandor.
y en ese instante el mundo se detuvo. Sentí un calor que no quemaba, sino que sanaba. Una oleada de paz pura, de amor incondicional, que entró por la punta de mis dedos y recorrió todo mi cuerpo, inundando cada rincón oscuro de mi alma. Fue como si me sumergieran en un océano de misericordia. El bloque de hielo que se había instalado en mi pecho desde la muerte de David se derritió al instante. La rabia corrosiva se disolvió. La culpa asfixiante se desvaneció. Y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Lloré abrazada a esa luz, a esa presencia, como una niña pequeña que encuentra a su madre después de haberse perdido en la oscuridad. Y ella simplemente me acogió, sin decir una palabra, porque no hacía falta. Su amor lo decía todo. Poco a poco, la luz comenzó a desvanecerse, tan suavemente como había aparecido, hasta que solo quedó la penumbra del salón. Yo seguía en el suelo, pero ya no era la misma mujer. El peso que me aplastaba había desaparecido. La presencia opresiva que me atormentaba en la casa se había ido. En su lugar, había una calma que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Y justo en ese instante, en el profundo silencio que siguió al milagro, sonó el timbre. Me sobresalté. Hacía semanas que no abría la puerta a nadie. Me levanté con las piernas todavía temblorosas y miré por la mirilla. Era mi hermana Isabel, la misma a la que había gritado y despreciado. Mi primer impulso fue el de siempre, esconderme. Pero algo había cambiado. Abrí la puerta. Ella me miró, con los ojos llenos de preocupación, preparada para otro portazo. Pero en lugar de eso, me vio a mí, con la cara bañada en lágrimas, y antes de que pudiera decir nada, me derrumbé en sus brazos y solo pude susurrar una y otra vez: «Perdóname, Isabel, perdóname». Ella me abrazó con fuerza, sin entender nada, pero sintiendo que la guerra, por fin, había terminado. Ese fue el momento exacto en que todo empezó a cambiar. La primera luz en la más profunda de las noches. Si sientes la fuerza de este instante, si te ha tocado el corazón, te pido que me lo hagas saber con un me gusta y que actives la campanita de notificaciones, porque el camino de vuelta a casa no había hecho más que empezar. Cuando mi hermana Isabel se fue, ya bien entrada la noche, la casa no volvió a ser la misma. El silencio que quedó no era el silencio opresivo y acusador de antes. Era una calma nueva, una quietud que respiraba paz. Dormí esa noche por primera vez en meses. Dormí sin pesadillas, sin sobresaltos, sin la sensación de una presencia acechando en la oscuridad. Me desperté a la mañana siguiente con los primeros rayos de sol colándose por la ventana y por un instante me sentí ligera. El peso insoportable que había llevado sobre los hombros, ese que me encorvaba y me robaba el aliento, se había aligerado. Pero entonces, con la claridad del día, llegó también la claridad de la razón. Y mi mente, mi vieja y testaruda mente, comenzó su contraataque. ¿Qué había pasado realmente la tarde anterior? Una luz azul, una figura femenina, una sensación de paz. ¿De verdad? ¿O había sido simplemente el colapso final de un cerebro torturado por el dolor? Una alucinación. Sí, eso tenía que ser. El estrés postraumático, la falta de sueño, la mala alimentación. Todo junto había creado una ilusión perfecta, una fantasía reconfortante para una mente que ya no podía soportar más la realidad. Me aferré a esa explicación con la fuerza de un náufrago, a una tabla. Era lógico, era científico. Era la única explicación que no me hacía parecer una completa loca. Pero la explicación no encajaba del todo. Si solo había sido una alucinación,
¿Por qué la casa se sentía diferente? ¿Por qué el aire ya no estaba cargado de malevolencia? ¿Por qué, al pasar por delante del retrato de David, el dolor seguía ahí, agudo y profundo, pero ya no era un dolor que me aniquilaba? Ahora estaba envuelto en algo más, una especie de serenidad. Era absurdo. E intentando reafirmar mi escepticismo, empecé a rebuscar en un viejo cajón de la cómoda, donde sabía que había tirado con desprecio todas las cosas de mi madre después de su muerte. Allí estaba, un rosario de cuentas de madera, simple y gastado por el uso. Lo había visto en sus manos miles de veces. Lo cogí. Esperaba sentir el frío de la madera abandonada, pero en cuanto mis dedos lo tocaron, sentí un calor suave, una vibración casi imperceptible que me recorrió el brazo. No era una descarga eléctrica, era una corriente de vida. Cerré la mano con fuerza alrededor del crucifijo y me senté en el borde de la cama, confundida. La lógica me gritaba que era sugestión, pero mi corazón, ese corazón que creía muerto, susurraba otra verdad. Y en esa batalla interna, un recuerdo me asaltó con la violencia de una bofetada. Mi propia voz, chillando a mi hermana Isabel. «Deja de hablarme de tus ídolos de yeso». Y luego, la imagen de mi saliva resbalando por la mejilla de porcelana de la Dolorosa, y el estruendo de su cuerpo haciéndose añicos contra el suelo. La vergüenza fue una oleada de fuego que me subió desde los pies hasta la raíz del pelo. ¿Cómo había podido? Yo, que había enseñado el primer mandamiento a cientos de niños. Yo, que había hablado del respeto a lo sagrado. Me vi a mí misma, consumida por una soberbia y una rabia ciegas, cometiendo el acto más vil y cobarde. Y entonces, superpuesta a esa imagen de mi propia miseria, apareció la otra, la de la figura de luz, su mirada. Esa mirada que no me condenaba, que no me reprochaba, que simplemente me amaba a pesar de todo. Y la contradicción era tan brutal, tan insoportable, que me doblé sobre mí misma, ahogada por el arrepentimiento. ¿Cómo podía alguien divino o no mirar con tanto amor a un monstruo como yo? La lógica se desmoronaba. Una alucinación no te mira con misericordia. Una alucinación no te perdona. Una alucinación no te inunda de una paz que desafía toda explicación. Esta batalla interior, entre la razón que se negaba a creer y el alma que ya había sido tocada, fue quizás la parte más dura de todo este camino. Si estás encontrando sentido en este viaje de la oscuridad a la luz, te agradecería con todo mi corazón un simple «me gusta» para hacérmelo saber. Y no olvides activar esa campanita para acompañarme hasta el final de esta historia. Sabía que no podía seguir así, atrapada en el limbo entre la duda y la fe. Había un solo lugar al que podía ir para encontrar una respuesta. Un solo lugar que me aterraba más que la propia muerte: la iglesia de San Sebastián. La idea me paralizó. Volver allí, volver al escenario de mi crimen, era impensable. ¿Y si alguien me había visto? ¿Y si el padre Miguel sospechaba de mí? ¿Y si al poner un pie dentro de aquel lugar sagrado, el techo se desplomaba sobre mi cabeza? Cada fibra de mi ser se resistía. Pero la atracción era más fuerte. No era una obligación, era una necesidad. Necesitaba saber. Necesitaba enfrentarme a lo que había hecho, en el mismo lugar donde lo había hecho. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad febril. Finalmente, al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja y las calles del pueblo se quedaban más tranquilas, supe que era el momento. Me puse un abrigo, como si tuviera frío en pleno verano, y salí de casa. Cada paso hacia la plaza de la iglesia era una tortura. Mis pies pesaban como si estuvieran hechos de plomo. Quería darme la vuelta, correr,
esconderme de nuevo en mi casa. Pero seguí caminando, impulsada por una fuerza que no era la mía. Llegué a la puerta principal de roble macizo. Estaba entreabierta. Me asomé al interior. La iglesia estaba casi vacía, solo un par de ancianas rezando en los primeros bancos. El olor a incienso y a cera me golpeó, pero esta vez no me trajo recuerdos de mi infancia feliz, sino el hedor de mi traición. Me quedé allí, en el umbral, incapaz de moverme. El antes y el después libraban su última batalla dentro de mí. La Helena orgullosa, la catequista arrogante, me gritaba que era una hipócrita, que no tenía derecho a estar allí. La Helena rota, la que había sido tocada por la gracia, me susurraba que diera un paso más, que la misericordia era más grande que mi pecado. Y temblando de pies a cabeza, di ese paso. Y luego otro, y otro. Avancé por la nave central, con la mirada fija en el suelo de piedra, sin atreverme a levantar la vista hacia el altar. Pasé de largo los bancos y me dirigí directamente a la puerta lateral, la que daba a la sacristía. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se me saliera del pecho. Empujé la puerta y entré. La sacristía estaba en penumbra, y mis ojos buscaron inmediatamente el pequeño nicho de madera. Estaba vacío. El padre Miguel, por supuesto, lo había limpiado todo. No quedaba ni un solo fragmento de porcelana rota, ni rastro de mi profanación. Solo el hueco, el vacío. Y en ese vacío lo vi todo con una claridad cegadora. Caí de rodillas sobre las frías baldosas, en el mismo lugar donde la había destrozado. Y ya no hubo más dudas, ni más lucha, ni más racionalizaciones. Solo lágrimas. Lágrimas silenciosas que no eran de dolor ni de vergüenza, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en mi cuerpo. Allí, de rodillas en el suelo, en el silencio de la sacristía, le pedí perdón. No con palabras, porque no hacían falta. Mi alma entera, postrada y rendida, le pedía perdón a la madre que yo había despreciado y que, a pesar de todo, había vuelto para rescatarme del infierno que yo misma había creado. Salir de la sacristía esa tarde fue como nacer de nuevo. El aire del exterior olía distinto. Los colores del atardecer parecían más vivos. Y el peso de mi propia existencia, que me había estado aplastando durante meses, se había transformado en una ligereza casi insoportable. Pero sabía que el camino no había hecho más que empezar. Mi alma había encontrado la paz, pero mi vida seguía siendo un campo de ruinas que yo misma había provocado. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana Isabel. Cuando escuchó mi voz, tranquila y sin el filo de amargura de los últimos tiempos, se quedó en silencio. Le pedí que viniera. Y esa noche, sentadas en la cocina de mi casa, con una taza de tila entre las manos, se lo conté todo. El sacrilegio, la rabia, la oscuridad y luego la luz. Le hablé de la visión, de esa mirada de misericordia que me había rescatado del abismo. Isabel no me interrumpió ni una sola vez, solo me escuchaba, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Cuando terminé, no hubo preguntas, ni dudas, solo un abrazo que lo curaba todo y unas palabras que nunca olvidaré. Yo nunca dejé de pedírselo a ella. Sabía que no te abandonaría. Pero el mundo no es mi hermana. La noticia de mi cambio empezó a correr por el pueblo como la pólvora. Al principio la gente se alegraba de verme salir de casa de nuevo, de devolver los saludos. Pero cuando la razón de mi transformación comenzó a susurrarse de esquina en esquina, las reacciones cambiaron. Mi vecina de toda la vida, Carmen, me paró un día en el mercado. Helena, me alegro de verte mejor.
me dijo con una sonrisa forzada. Pero ten cuidado. El dolor a veces nos hace ver cosas que no están ahí. Su tono era condescendiente, el de alguien que le habla a un niño que cree en fantasmas. Mi primo, que siempre se había jactado de su pragmatismo, fue más directo. Me llamó por teléfono para decirme que quizás debería hablar con un profesional, que una visión era un síntoma claro de un colapso nervioso. Otros fueron menos sutiles. Oí a mis espaldas comentarios crueles, que había perdido el juicio, que me había vuelto una fanática para compensar, que todo era una artimaña para llamar la atención. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra la frágil paz que acababa de encontrar. La antigua Elena habría respondido con ira, con argumentos teológicos, con orgullo herido. Pero la nueva Elena solo sonreía con tristeza y respondía, a quien quisiera escucharla, con una calma que no era mía. Fue la experiencia más real de mi vida. No discutía, no intentaba convencer, porque sabía que lo que había vivido no era un argumento para un debate, sino un regalo que solo podía ser aceptado con el corazón. Encontré refugio en un pequeño grupo de oración al que me llevó mi hermana. Allí nadie me juzgaba. Eran almas sencillas, algunas también heridas por la vida, que entendían el lenguaje de la fe sin necesidad de pruebas. Con ellos, volví a coger un rosario entre mis manos. Las primeras veces, las cuentas quemaban de vergüenza, pero poco a poco, cada Ave María se convirtió en un bálsamo, en un «te quiero», susurrado a la madre que me había esperado al final del túnel. El padre Miguel me llamó. Había encontrado el nicho vacío, pero no había dicho nada. Cuando fui a hablar con él, con el corazón en un puño, listo para confesar mi crimen, él simplemente me detuvo. «Elena», me dijo con una bondad infinita, «a veces Dios permite que rompamos las estatuas para que podamos encontrar su verdadero rostro». Juntos, decidimos restaurar la imagen. No para esconder mi pecado, sino para que fuera un testimonio de la misericordia infinita de Dios. El culmen de mi transformación llegó en las fiestas patronales, en honor a San Sebastián. La plaza del pueblo estaba abarrotada. Después de la misa mayor, el padre Miguel, que conocía mi historia, me cedió la palabra. El murmullo de la gente cesó de golpe. Cientos de ojos se clavaron en mí. Vi curiosidad, vi lástima, vi escepticismo. Subí los 3 escalones del atrio, temblando, pero con una certeza que ardía en mi pecho. Tomé el micrófono y mi voz, aunque temblorosa, sonó clara en toda la plaza. «Muchos de vosotros me conocéis desde que era una niña». Empecé. «Me conocisteis como Elena, la catequista, la mujer de fe. Pero no conocisteis a la mujer que, rota por el dolor, culpó a Dios de su desgracia. No conocisteis a la mujer que, en la noche más oscura de su vida, entró en esta misma iglesia y escupió al rostro de la Virgen Dolorosa y la hizo pedazos contra el suelo». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Vi rostros de incredulidad, de horror. «Yo fui esa mujer», continué, con las lágrimas corriendo por mi cara. «Yo fui la blasfema, la soberbia, la que creyó que su dolor le daba derecho a todo. Y hoy, delante de todos vosotros y delante de Dios, pido perdón por mi escándalo y mi pecado». Hice una pausa, y en el silencio absoluto de la plaza, solo se oía mi llanto. «Pero hoy estoy aquí no para hablaros de mi miseria, sino de una misericordia que es infinitamente más grande. Porque aquello que yo rechacé, aquello que destruí con mis propias manos, fue precisamente lo que me levantó del suelo. La madre a la que insulté no me devolvió el golpe, sino que vino a buscarme a mi infierno personal y me tendió la mano.
Su amor me sanó. Su perdón me dio la vida de nuevo. Mi viaje no ha sido un simple cambio de opinión. Ha sido una demolición y una reconstrucción. Entendí que la fe no es un escudo que nos protege del dolor, sino una luz que nos enseña a caminar en medio de él. No se trata de no caer, sino de saber que, incluso en el fondo del pozo más inmundo, hay una mano esperando para sacarte. Mi orgullo tuvo que ser hecho añicos, como la estatua de porcelana, para que en las grietas pudiera entrar la gracia. Mi rebeldía tuvo que agotarse en un grito de desesperación para que pudiera escuchar el susurro del amor. Y esa es la verdad que ahora quiero compartir. Si esta historia, mi historia, ha resonado en alguna parte de tu corazón, si ha encendido una pequeña luz en tu propia oscuridad, te pido que me lo hagas saber con un me gusta y que actives la campanita de notificaciones para que esta comunidad de esperanza siga creciendo. Y lo más importante, quiero escucharte a ti. Si alguna vez te has sentido roto, si has gritado al cielo en silencio, si has conocido la misericordia cuando menos la merecías, compártelo en los comentarios. Leamos nuestras historias, sostengámonos en la fe y recordemos juntos que nunca, nunca estamos solos en el camino de vuelta a casa.